Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar las pruebas de hipótesis para dos medias o dos promedios. Es frecuente que sea palpable la necesidad de comparar el promedio de dos procesos o dos tratamientos. Por ejemplo, comparar dos proveedores, dos materiales, dos máquinas o dos métodos de trabajo. Supongamos que nos interesa comparar dos tratamientos y que estos son dos máquinas A y B y que realizan exactamente la misma operación. Para ello se obtendrá una muestra aleatoria de observaciones de cada máquina. Entonces, un proceso que se supone idéntico, que se ejecuta por dos entidades diferentes, ¿sí? Y se quiere comparar. Es un ejemplo de donde podríamos interesarnos nosotros en comparar, hacer una prueba de hipótesis para el promedio, ¿sí? O dos promedios. La prueba de hipótesis para medias, para diferencias entre promedios, ¿sí? Para muestras grandes, que quiere decir que nosotros vamos a tener dos muestras y de cada una de ellas vamos a pensar en su tamaño. Vamos a suponer que las dos muestras tienen tamaño mayor que 30. La hipótesis nula, ¿sí? Para una prueba de hipótesis para diferencia entre promedios o medias, es que en este caso de muestras grandes, la hipótesis nula es que los promedios o medias son iguales y equivalentemente dicho que la diferencia de ellas dos o la resta es igual a cero. La hipótesis alternativa a que dos promedios son iguales, pues es que los promedios sean diferentes, ¿sí? O equivalentemente dicho que si tú los restas, el resultado no va a ser cero. Entonces, hipótesis nula, que existen dos promedios que son iguales. Hipótesis alternativa, que hay dos promedios que son diferentes. En esta tablita te muestro, digamos, el resumen, ¿sale? De las pruebas de hipótesis factibles y la manera de calcular el estadístico de prueba. Cuando no hay diferencia entre los promedios, ¿sí? O sea, que se supone que los promedios son iguales, la hipótesis alternativa es que son diferentes. Cuando el valor de la hipótesis o la hipótesis alternativa implica que el valor de la resta de los dos promedios sea menor o igual a cero, ¿sí? O sea, que si tú restas los dos promedios, el resultado te va a ser negativo o cero, ¿sí? Esa sería la hipótesis nula. La alternativa es que esa resta sea mayor que cero, lo contrario a lo que ves aquí. La otra hipótesis es que la resta de esos dos promedios sea cero o positivo, ¿sí? Que este promedio sea mayor que el de la derecha, es decir, la resta sea positiva o a lo más cero. O lo contrario, ¿no? La hipótesis alternativa es que la resta sea negativa. Entonces son las tres opciones que tienes tú para poder hacer la prueba de hipótesis al comparar dos promedios. Y en este caso, fíjate bien, es importante que distingas cómo sustituir en esta fórmula. X1 y X2 con la barra encima son los promedios de cada una de las muestras. Mu1 y Mu2 son los promedios que se suponen para la población 1 y para la población 2, aquello que se sospecha que es cierto, digamos, para la población. Sigma 1 y sigma 2 son las desviaciones estándar de la población 1 y de la población 2, que puede ser estimada también por la muestra 1, la desviación estándar al cuadrado, varianza, perdón, este, la varianza de la muestra 1 y muestra 2 respectivamente, y N1 y N2 son los tamaños de dichas muestras, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a distinguir? El subíndice. A donde tú le llames muestra 1, toda la información que obtengas de ella va a tener el subíndice 1. A la quien tú le llames muestra 2, toda la información que obtengas de ella va a ser el subíndice 2. Entonces, promedio de la muestra 1, promedio de la muestra 2. Promedio supuesto para la población 1 y promedio supuesto para la población 2, desviaciones estándar de población 1 y 2 o de muestra 1 y 2 y N1 y N2 tamaños de dichas muestras. Entonces, fíjate, este es el menú, lo puedes anotar con calma, vamos a hacer ejemplos. En la práctica no se conocen las desviaciones estándar de la población, como te mencionaba, entonces básicamente ese sigma lo puedes estimar como la desviación de la muestra, ¿vale? Lo demás se queda igual. Vamos con el ejemplo, dice. El área de capacitación de una gran empresa
Aplica, un examen de evaluación a dos grupos de empleados de la gerencia de ventas que han sido capacitados en el mismo programa de marketing, pero con proveedores de capacitación diferentes. Fíjate bien, aquí está la clave. El área de capacitación aplica un examen, dos grupos de empleados, automáticamente no son todos los empleados, son dos muestras de la gerencia de ventas que han sido capacitados en el mismo programa de marketing. O sea, el proceso, ¿sí? Como tal, se supone que debe ser el mismo curso, pero con proveedores de capacitación distintos. Es decir, mismo curso, mismos temas, misma duración, pero con dos proveedores diferentes. Eso se dice que son dos tratamientos distintos. La evaluación mostrará si hay diferencia en la capacitación que proporcionan estos proveedores. El nivel de significancia es de 0.5 y las calificaciones de los empleados con el proveedor Educa y el proveedor Mercado son, aquí están los dos proveedores, aquí están las muestras de trabajadores y sus calificaciones. ¿Qué debemos de identificar? El nivel de significancia de 0.05. ¿Vale? Ahí está el nivel de significancia. Y dice, mostraré si hay diferencia en la capacitación que proporcionan los dos. Entonces, nivel de significancia, aquí está, calificaciones y los dos proveedores con sus nombres están acá. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir a trabajar, ¿no? Entonces, fíjate bien, el tamaño de la muestra de Educa, me voy a regresar. Si nosotros contamos a Educa, en ese sentido, voy a retornar nuevamente. Aquí está. Si nosotros contamos los elementos son 1, 2, 3 y el renglón sería 3, 6, 9, 10. 3 en 3 renglones y 10 columnas son 30 elementos. Acá son 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 10. 4 por 10, 40. Aquí son 30, acá son 40. Por esa razón, dice que en Educa el tamaño de la muestra son 30, N1, el tamaño en mercado son 40. X1 barra es igual a 8.25. ¿Qué fue lo que se hizo? Se sumaron todos los elementos, se dividieron entre 30 y eso da el promedio. La desviación estándar lo puedes sacar en Excel. De igual manera, para la siguiente proveedor, 40 elementos, saca su promedio y su desviación estándar. En este caso, fíjate, yo podría llamarle 1 y 2, así como está aquí a Educa 1, a Mercado 2, o al contrario, no hay ningún problema, siempre y cuando mantengas la misma denominación. Si a este le llamas 1, todo será con subíndice 1, N1, X1, sigma 1. Si a este le llamas 2, igual. En esta ocasión, a Educa le llamamos 1 y a Mercado le llamamos 2. Establecer la hipótesis nula y alternativa. H0 es tal que dice que el promedio que se va a obtener con los dos capacitadores es igual. ¿Sí? H1 es decir, la alternativa, pues implica que el promedio que se obtiene con los dos capacitadores es diferente. ¿Sale? O sea, la hipótesis nula es que no hay diferencia entre lo que se saca con un capacitador u otro, que significa que no hay diferencia entre las medias poblacionales. Y la alternativa es que sí, que va a haber una diferencia del promedio que se saca con un capacitador u otro. Es una prueba de dos colas o bilateral. ¿Por qué? Porque aparece este símbolo de aquí. ¿Sale? Una vez que identificamos el tipo, bueno, los parámetros n, x barra y sigma, n, x barra y sigma de cada muestra, y el tipo de hipótesis, de prueba de hipótesis, vamos a recordar que el nivel de significancia fue 0.05. Hacemos el cálculo de z. Otra vez, x1 barra es el promedio de la muestra 1. x2 barra el promedio de la muestra 2. Fíjate bien, la diferencia entre las medias supuestas, si la H0 era así, mira. H0 es tal que el promedio 1 es igual al promedio 2. Si son iguales, si estas dos son iguales, ¿sale? Pues automáticamente decimos que si estas son iguales, al restarlas nos va a dar 0. Este pedacito nos da 0. Por eso ves este 0 acá. Desviación estándar es la que
Se saca con Excel entre el tamaño de la muestra, que sería 30, desviación estándar al cuadrado, y eso se transforma en varianza, entre la muestra 2. Se hacen las cuentas completas y da 2.096. Fíjate bien. Aquí con calma puedes hacer las operaciones. Primero se la resta, abajo elevas al cuadrado, divides entre 30, elevas al cuadrado, divides entre 40, sumas esos resultados, le sacas raíz y esa raíz va a ser el divisor de lo que resulte de esta resta. El valor del estadístico dio 2.096. ¿Sale? Entonces, vamos a comparar. Como el valor del estadístico es 2.096 y es una prueba bilateral, porque en HA aparecía esto, ¿sí? Me regreso a la tablita. Estas son las columnas que debes usar en el caso del Z alfa para una prueba bilateral. Recuerda, en la prueba bilateral es Z alfa sobre 2. Entonces, para el nivel de significancia de 0.05 o 0.05 es lo mismo, ¿sí? El valor de Z que le corresponde es 1.96. Automáticamente, fíjate bien. Entonces, 1.96 positivo, 1.96 negativo. El valor que nosotros sacamos es 2.096. 2.096 es positivo y es más grande que el 1.96. Está por acá, mira, de este lado. ¿Sí? Entonces, como Z calculado es mayor que Z de prueba, o sea, 2.096 es mayor que el 1.96, está por acá, mira. Esta es la región de rechazo. Con esa idea tomamos la decisión. Dice, como el valor de prueba, o sea, el que calculamos con la fórmula, se encuentra dentro de la zona de rechazo o de no aceptación, el encargado de capacitación deberá rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula era que los promedios eran iguales. ¿Sale? Y la hipótesis alternativa o H1 es lo mismo, HA o H1, es tal que, pues sí, hay una diferencia en los promedios que tienen los trabajadores dependiendo del capacitador. ¿Sí? Por lo tanto, la capacitación proporcionada es diferente. Hay evidencia estadística para concluir que la capacitación sí es distinta. Entonces, vamos al segundo ejemplo. ¿Okay? En este sentido, fíjate bien, el texto dice, el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía recibe una queja de su sindicato. La queja consiste en que el salario medio de los empleados de la Ciudad de México, antes de F, es mayor que el de los de Guadalajara. La Secretaría asegura al sindicato que no hay diferencia de salarios. El sindicato realiza una investigación cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro. Fíjate bien. En Guadalajara, los salarios promedios por día fueron de 89.5 unidades monetarias. Se obtuvo una desviación estándar de 4 unidades monetarias y el tamaño de empleados que se muestrearon fueron 200 en Guadalajara. En el DF se muestrearon 175 personas, obteniendo un promedio de salario diario de 91.2 unidades monetarias y una desviación estándar de 7 unidades monetarias. Puedes manejarlo en la unidad monetaria que tú gustes. Ejemplo, pues el dólares, pesos, o la unidad monetaria que corresponda, ¿no? Donde tú te encuentres. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el valor, ¿sí? Aquí sería el valor de las Ns, esta sería la desviación estándar o sigma, y sería la X barra, lo que se mide de las muestras. Los analistas del sindicato quieren realizar una prueba de hipótesis para analizar la diferencia de salarios entre las ciudades, con un nivel de significancia de 0.05. La pregunta es, ¿deberá la Secretaría revisar los salarios promedios de sus empleados en estas dos ciudades? Fíjate bien, acá no nos dice mucho inicialmente, así como inicialmente no se habla como tal eh, de forma tan contundente cuál pudiera ser la hipótesis alternativa. Sin embargo,
la hipótesis nula pudiera ser que los salarios sean iguales, que el promedio de los salarios sea igual. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Pudiera ser, oye, el promedio de salarios, vamos a pensar que es igual. Eso es lo que queremos o que creemos que puede pasar o que se supone debería pasar. ¿Vale? Sería la hipótesis nula. No hay diferencia entre los salarios. Sin embargo, me voy a regresar un poquito. Y dice aquí, la queja consiste en que el salario de los empleados de la Ciudad de México es mayor que el de los de Guadalajara. Entonces, fíjate, aquí cuando dice es mayor que, esto que voy a subrayar, nos dice que un elemento es mayor que otro. ¿Sí? La palabra aquí clave dice es mayor que. Cuando encuentras eso, la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis nula es, no, espérame, los promedios son iguales, en promedio ganan lo mismo. La hipótesis alternativa o la sospecha alternativa es que uno es mayor que el otro. Entonces, en ese contexto, regresamos a nuestra diapositiva y decimos, el promedio 1, que vamos a pensar que es en este caso la Ciudad de México, es mayor que el promedio 2, que vamos a pensar que 1 en esta ocasión es para Ciudad de México y el 2 va a ser para la ciudad de Guadalajara. ¿Okay? Entonces dices, ok, las hipótesis que en este caso la Secretaría de Economía dice, no, ganan igual. Y los trabajadores dicen, bueno, hay sospechas de que Ciudad de México ganan más que en promedio que en Guadalajara. Entonces es una prueba de una cola o unilateral. ¿Vale? Al tener la hipótesis alternativa aún mayor que, estaríamos en presencia de una gráfica de este tipo. ¿Sí? Sería Z alfa y la región de rechazo estaría por acá. ¿Vale? Paso 2, el nivel de significancia, como dice el problema, es de 0.05. Una vez que tenemos esta información, procedemos entonces a desarrollar pues, la prueba de hipótesis, el cálculo del parámetro del estadístico. Aquí está. Otra vez la fórmula es la misma. Copié la tabla nuevamente. Uno, recuerda que es el caso de la Ciudad de México. Me voy a regresar. Y vamos a pensar que DF es Ciudad de México. Y Guadalajara es la 2. Entonces, todo lo que tiene que ver con Ciudad de México, le ponemos el 1. 175 elementos en la muestra, el promedio de salario diario de 91.2 y la desviación estándar de 7. Para Guadalajara, ciudad de Guadalajara, se demostraron 200 personas, promedio diario de salario 89.5 unidades monetarias y 4 es la desviación estándar. Recuerda, en esta fórmula, estos son los valores promedio de la muestra, que serían estos. Estos son los valores que se supone, ¿sale?, que debería ocurrir, ¿sí? Lo que se supone de H0. H0 recuerda que dice que los promedios son iguales. Entonces, al tomar ese valor como cierto, decir, bueno, vamos a suponer que los promedios son iguales. Si eso es cierto, aquí este sería igual a 0. Por eso este se toma aquí como un 0. S1 al cuadrado, pues sería 7 al cuadrado, entre N1, que sería 175, S2 al cuadrado sería 4 al cuadrado, entre N2, que sería 200. Es simplemente sustituir estos valores de la tabla en la expresión que ya se trabajó previamente, insisto, con la suposición de que la diferencia de los promedios es igual a 0. Se supone que los promedios, esa es la hipótesis nula, de hecho, que los promedios son iguales. Se hace el cálculo con calma. Primero esto de aquí, entre 7 al cuadrado entre 175, 4 al cuadrado entre 200, sumas, le sacas raíz y eso va a ser el divisor de esta resta, de lo que resulta de esta resta. Nos queda un valor de z 2.833. Ahora, pues vamos a recordar que el nivel de significancia es igual a 0.05. Y como es una prueba de una cola, entonces Z alfa es el que tenemos que tomar, no Z alfa sobre 2. Y aquí yo me regreso a la tablita
que teníamos hace rato. Perdón, me regreso a la tabla que corresponde al Z alfa, ¿sí? La tablita del Z alfa, de hecho la voy a copiar. En este momento me voy a llevar a mi cuaderno virtual y esta es la tabla para la prueba unilateral. Recuerda, prueba de dos colas, prueba unilateral. Como el nivel de significancia es 0.05, le toca una Z alfa de 1.645. Entonces yo me regreso a mi problema y al tener ese nivel de significancia de 0.05, el Z alfa, como acabo de mencionar, 1.64 o 1.645, ¿no? Como dice aquí, mira. Entonces, incluso le voy a poner ese 5 al final, no hay ningún problema. Fíjate cómo el valor de Z alfa está aquí y la región de rechazo está por acá. ¿Qué significa? Que si lo que tú calculaste está dentro de esta región, tú rechazas H0, ¿sí? Entonces la región de rechazo es de ese valor Z alfa a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que el valor del promedio de lo que ganan en Ciudad de México es mayor. Esa sería H1 o HA, la alternativa. Y H0 era que lo que ganaban en una, en promedio era lo mismo que la otra. Como el valor de prueba se encuentra, el valor que calculamos, me refiero al 2.83, está por encima del estadístico Z alfa, está a la derecha, es más grande. El sindicato deberá rechazar la hipótesis nula, es decir, los salarios no son iguales, ¿sí? Es decir, los empleados de la ciudad 1, que fue Ciudad de México, ganan más en promedio que los de la segunda ciudad, que fue Guadalajara. Existe evidencia estadística para decir que el promedio de salarios diarios en Ciudad de México es mayor que el promedio de salarios diarios en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Y esta es una prueba de una cola para el caso en el que tenemos la comparación de dos promedios, ¿sí? Y pues bueno, aquí terminamos esta parte. Espero haya sido de utilidad para ti. Puedes pausar con toda la calma, hacer las anotaciones pertinentes en este video sobre los ejemplos trabajados. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.